El impacto económico total del fenómeno del embarazo en la adolescencia y de la maternidad temprana en Guatemala sobre la actividad productiva se cuantifica en 1.627.5 millones de quetzales. Desde el punto de vista del análisis que estamos presentando hoy, se demuestra que los embarazos adolescentes a Guatemala le cuestan casi un tercio de un punto porcentual del PIB, es decir, le cuesta 0.33% del PIB, le cuesta cada año. Cada año estamos perdiendo como sociedad en términos de los costos de oportunidad que implican los embarazos adolescentes para esas niñas y también para el Estado y la sociedad en su conjunto. Entonces, el embarazo adolescente, más allá de ser solo un problema de salud o ser un problema social, también es un problema económico para toda la sociedad al restar oportunidades de desarrollo para todas y para todos. Creemos firmemente que el poder intervenir de una forma integral, multicausal, favoreciendo el acceso de las niñas a la información, el poder consolidar sus acciones, las oportunidades de acceso a la educación, el poder, por otra parte, generar y alentar proyectos de vida alternativos a la maternidad y ver y valorar el rol de las mujeres en la sociedad, son elementos claves para justamente ir cambiando esta tendencia de incremento de los embarazos adolescentes que representan aproximadamente 70.000 niñas por año, un poco más de 73.000 niñas por año. ¿Para qué problema más grave cuando hablamos, Andy, de 70.000 adolescentes embarazadas en promedio anualmente? Es decir, es una cifra que sobrepasa cualquier situación que podamos imaginar. Y esto no solo le cuesta varias cosas al país, le cuesta dinero, por supuesto, pero también le cuesta a las propias niñas el abandonar su futuro, el dejar su plan de vida que tal vez nunca supieron qué es eso, el convertirse en niñas. Y a la vez de ser niñas, son niñas que tienen niños y les toca ser madres y al final de cuentas estar condenadas, sobre todo en el área rural, a una situación de pobreza extrema y de una situación de la cual es muy difícil que salgan. Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿y cuáles son las políticas de Estado que están establecidas precisamente para esta prevención? Bueno, se conoce lo de la Política Nacional de la Juventud y el tema de prevención de embarazos, pero evidentemente esto no está funcionando como debe ser. Parece que no, Julio. Y lo peor de todo es de que tú has dicho algo que es muy cierto, y es que el país está sobreestudiado. Bravo, es decir, cierto. Ya sabemos cuáles son esos problemas sociales que marcan un retroceso en el desarrollo del país, en el desarrollo de cada uno de sus ciudadanos. Y el punto aquí es que, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? Ahí está. Eso es lo que nos falta, acciones. De estudios ya tenemos muchos y cada vez nos evidencian que la situación va aumentando, el problema va aumentando, pero también los avances son los que van entonces como a paso lento, ¿no? Eso es correcto, y tienes tanta razón con lo que estás diciendo, que esta instancia de Naciones Unidas nos da un estudio más de lo que ya sabemos, porque esto precisamente viene de años, es un problema que no es de ahora, es un problema cultural, aunque esto de cultura no tiene nada, es un problema de costumbres, pero costumbres perversas, donde en muchas partes del interior de la República se pretende, y así es, que el primer contacto sexual de una niña, apenas niña, sea con un pariente, ¿no? Y no con un extraño, y de eso resultan este tipo de embarazos, o resultan simple y sencillamente del maltrato, de la desintegración familiar, de los golpes, de la violencia que se puede dar a nivel de la familia que se ha disgregado tanto en nuestro país. Y aquí es donde yo me pregunto, bueno, la política es una cosa, Política Nacional de la Juventud, bonita en texto, pero inservible. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer con las instancias que deberían estar previendo esto? ¿A cuáles me refiero? Y vamos a hablarlo sin pelos en la lengua. Primero, el Consejo Nacional de la Juventud, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también tiene que ver esto, obviamente también el tema de PGN en lo que le compete. Entonces, o pasamos a la acción, o esto simple y sencillamente nos seguirá desbordando cada vez más. Y esto también va englobado, Julio, en que realmente nos faltan políticas nacionales, porque este tema es un tema de interés nacional, donde todas las instancias, todos los sectores que tienen también relación o que están haciendo algo a favor de la niñez y la adolescencia para erradicar este tipo de problemas, que se unan, que vayan todos en una hoja de ruta, en un mismo objetivo,
para poder maximizar esos recursos y poder tener mayores resultados en conjunto. Pero lo hablábamos anteriormente, un plan regional de seguridad en Centroamérica no existe. Un plan nacional de políticas nacionales, exactamente, tampoco existe. Si estamos mal en lo interno, imagínense ustedes también cómo vamos a pedir a lo externo. Así que vamos con datos, Yoli. Vamos con datos, Andy, y ahí los vamos a ver en pantalla. Muchas gracias a nuestra producción. Veamos lo siguiente, ¿no? Y es que pasa la cuestión que el embarazo en las adolescentes es una problemática de reconocida importancia, no solo en lo que concierne a los embarazos no deseados y abortos, sino también en relación a las consecuencias sociales, económicas y de salud que se reportan a nivel nacional. Sandy, según datos recopilados por OSAR, el Observatorio de Salud Reproductiva, hasta el 23 de marzo de este año se registraban 508 embarazos en menores de edad que oscilan de los 10 a los 14 años. Vaya que vamos mal. Además, se registraron 29.623 embarazos en las edades entre 15 y 19 años. Por Dios, ¿qué es esto? En el caso de los embarazos en adolescentes con edades entre 15 y 19 años, Huehuetenango registra 4.166 embarazos, el departamento con la cifra más grande. Entonces, hasta sabemos, por tanto estudio, dónde hay que empezar a trabajar con mayor ahínco. Segundo, es el departamento de Alta Verapaz, Andy, 3.064 embarazos, Quiché 2.805, Guatemala 2.074 casos y San Marcos con 1.857 embarazos. El departamento que registra menos casos es el del Progreso con 279. Y la pregunta aquí es, entonces, si ya sabemos el problema, si sabemos las causas, si sabemos en dónde es, ¿por qué no actuamos? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué no hacemos nada? Y aquí el punto es, Julio, que hablamos de embarazos a nivel general, pero cuando ya nos ponemos a revisar las causas que generan esos embarazos, cuando vemos que varios de ellos son producto de una violación sexual, correcto. Mira, aquí ya tenemos otro problema que agregar y también tenemos otra debilidad también a nivel de Estado. Y ver entonces, bueno, le cuesta caro al Estado un embarazo en adolescentes. Si lo vemos desde el punto de vista económico también, pero si lo vemos también desde la interrupción de planes, de proyecto de vida y de que cambia la vida de las niñas y de las adolescentes, aquí es otra situación, Julio, porque a veces las amarra entonces a una situación de pobreza. Total. Porque es difícil salir adelante así. Y si ya viven una situación precaria económicamente, agregando esta situación es más complicado. Entonces vemos cómo es que le cambia la vida a una persona, a una niña, a un adolescente, porque en el país tenemos niñas criando niños. Así es, literalmente. Muchos de estos embarazos son producto del incesto, producto de una perversión total y la problemática social se agudiza año con año y pareciera ser que aunque sabemos dónde está el problema y deberíamos de saber cómo empezar a frenarlo, porque esto se frena con información, con educación, con enseñar inclusive a quitar aquellos tabús de los métodos anticonceptivos. O sea, más decir, ¿cómo le vamos a enseñar eso a los niños? Pero es que si no se los enseñamos pasa lo que está pasando, pero bueno, como no lo hacemos, he ahí el resultado. Y aparte de esto, el cuidado de su cuerpo, que conozcan su cuerpo, que conozcan también cómo pues saber que tienen que respetar las otras personas también su cuerpo para evitar estas violaciones donde muchas niñas son engañadas por parientes, por personas de confianza y al final termina en un embarazo. Situaciones en las que incluso los padres, imagínense ustedes, producto de violaciones, pues embarazan a sus hijas y eso no puede seguir pasando. Ya nos cansamos de llamados, ya nos cansamos de estudios. Lo que queremos ver son acciones para cambiarles la vida a esas niñas, a esas adolescentes que en este momento pueden estar en riesgo. Vamos con otras noticias.